doctora María del Carmen Maldonado, la presidenta del Consejo de la Judicatura, para justamente tener con ella una conversación sobre los temas asociados a su gestión al frente del máximo organismo administrativo de la función judicial. En este contexto, ayer se emitió un comunicado por parte de la Judicatura en torno a este tema. Dice ese comunicado, a ver, ¿este comunicado es de ayer o de cuándo es este comunicado? A ver, del 27 de abril. Comunicado del 27 de abril, sobre lo cual le quiero pedir una reacción o una ampliación justamente de los conceptos a nuestra invitada. Decía justamente el 27 de abril este comunicado de la Judicatura que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social notificó oficialmente a la Judicatura con la resolución del 23 de abril mediante la cual el Pleno de dicha institución resolvió la remoción de uno de los vocales de la Judicatura. En este contexto y ante los hechos suscitados en los últimos días, reitero mi respeto absoluto a la institucionalidad y rechazo enfáticamente toda afirmación que pretende equivocadamente superponer el servicio de justicia a cargo del órgano de gobierno de la función judicial sobre la administración de justicia a cargo de las y los jueces, cuya independencia se encuentra precautelada a través del tercer eje de acción, según el Plan Estratégico de la Función Judicial 2019-2025. A ver, sobre este tema, sobre la remoción del vocal Fausto Murillo, empezaron a tejerse una serie de lucubraciones, que supuestamente ese era el primer paso para luego una remoción del presidente de la Corte Nacional de Justicia y que esto se iba a instrumentar para favorecer determinados procesos judiciales. ¿Cómo sustentamos eso, doctora María del Carmen Maldonado? Bienvenida, buenos días. Fabricio, muy buenos días y buenos días a todos quienes nos escuchan. Gracias. Quiero empezar esta intervención indicando a las y los ciudadanos que esta gestión del Consejo de la Judicatura, bajo mi presidencia, ha dado muestras claras de la independencia judicial que necesita este país. El artículo 168 de la Constitución contempla como principio la independencia judicial. Y nosotros hemos trabajado en esa línea a partir de nuestro tercer eje de acción. Digo esto porque no puedo permitir, como presidenta del organismo, que se atente al principio de independencia judicial. El comunicado responde a una necesaria posición institucional de respetar la independencia judicial. ¿Qué quiere decir esto para nuestros oyentes? Que nadie puede intervenir en las decisiones de los jueces y de los fiscales, que nadie puede intervenir, ni interferir, ni generar injerencia, ni presiones de ninguna naturaleza. Entonces, llama mucho la atención a esta presidenta que un servidor, y mucho más un vocal del Consejo de la Judicatura, pretenda indicar que porque alguna situación personal se ha presentado en contra de un vocal, en este caso exvocal, pueda eso generar un impacto en la administración de justicia. Lo rechazo, y las y los jueces del país tienen en su presidenta una persona que respalda y luchará siempre, y como siempre lo ha hecho, por respetar esa independencia. ¿A usted le sorprendió, doctora Maldonado, los argumentos expresados por Fausto Murillo luego de haber sido removido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que dejaba justamente entrever esta suerte de presión, incluso para cambiar fallos judiciales, doctora? Rechazo, mi querido Fabricio, esas afirmaciones. En esta gestión del Consejo de la Judicatura, las decisiones jurisdiccionales, es decir, de jueces, de fiscales, ya no se toman en el Consejo de la Judicatura. Y esta línea la hemos mantenido con firmeza, con rigor, durante nuestros más de 2 años de gestión. Y esta línea ha sido incluso reconocida por los propios operadores de justicia, quienes han observado este cambio en beneficio del país, de la consolidación de la democracia, en beneficio del respeto a las funciones del Estado y mucho más a la función judicial. El argumento con el cual el Consejo de Participación Ciudadana removió al vocal Fausto Murillo, a su juicio, ¿era un argumento sólido, un argumento justificable, doctora?
Y de conformidad con el artículo 226 de la Constitución, cada órgano y cada autoridad debe actuar en el ejercicio de sus competencias. Entonces, corresponde a el Ministerio de Trabajo la rectoría en esa materia, función ejecutiva, corresponde al Consejo de Participación Ciudadana la calidad de autoridad nominadora, función de transparencia, y lo que nos corresponde en este proceso de institucionalizar al país es precisamente el respeto a las atribuciones y funciones del Estado, con lo cual yo quisiera, más bien en esta oportunidad, indicar que respetamos las atribuciones de cada función y que nosotros haremos nuestras funciones y cumpliremos con nuestras funciones. Y esto es en el caso de que yo he sido notificada oficialmente el 23 de abril con esta decisión, pues entonces convocar a la suplente, que es eso lo que hemos hecho, mi querido Fabricio. Nosotros hemos venido trabajando permanentemente, es decir, esta situación no ha detenido el gran tren de trabajo que tenemos en el Consejo de la Judicatura. Y por eso es que he convocado a la vocal suplente, que vale decir además que ha sido designada por el Consejo de Participación Ciudadana transitorio en su calidad de vocal suplente, y también ha sido posesionada ante la Asamblea Nacional, y por esas razones he tenido que convocar para continuar trabajando. Nosotros seguimos en este ritmo acelerado que tenemos de trabajo con muchas cosas, ahora con el decreto ejecutivo también ultimando los temas también de videoaudiencias, de audiencias domiciliarias, de capacidad instalada para las videoaudiencias, es decir, tenemos muchísimas cosas que hacer. Y hablando de las cosas que hacer, mi querido Fabricio, quiero también indicarle que el día de hoy el Pleno del Consejo de la Judicatura visita al Pleno de la Corte Nacional de Justicia en una clara muestra de trabajo continuo, permanente, de estabilidad a la función judicial, de respeto a las autoridades de la función judicial. Respetamos la decisión democrática del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, que designó a su presidente y que tiene en su presidente el doctor Iván Saquicela Rodas, la persona que representa en el ámbito jurisdiccional a la función judicial. Por ahí yo le iba a hacer la siguiente pregunta, porque claro, con lo que pasó con Fausto Murillo, lo decía al inicio de esta entrevista con nuestra invitada, la doctora María del Carmen Maldonado, presidenta de la Judicatura, surgieron algunas voces que incluso se expresaron públicamente en el sentido de que ese era el primer paso, que el segundo paso era que supuestamente peligraría el puesto del jurista Iván Saquicela Rodas como presidente de la Corte Nacional de Justicia. ¿Tiene asidero esa duda, doctora Maldonado? Ningún asidero, Fabricio, ninguno. En lo que a mí respecta, y el país ha notado cuál es la actitud de esta presidenta, de respeto, de trabajo, seguiremos en la misma línea. Y quiero públicamente manifestar a las y los jueces de la Corte Nacional de Justicia, así como a su presidente y presidenta subrogante, que el Consejo de la Judicatura, en cuanto a las acciones de esta presidenta, respeta, como lo hizo antes durante el proceso eleccionario, ahora la decisión democrática de este órgano, del Pleno del Consejo de la Judicatura, que designó un presidente, además en un ejercicio ejemplar, previo a la primera vuelta, precisamente para poder deslindar el poder político de las acciones en materia de función judicial. Respetamos su periodo, respetamos su autoridad, respetamos al órgano denominado Corte Nacional de Justicia. ¿No han recibido ningún tipo de queja o de denuncia contra el presidente de la Corte Nacional de Justicia, doctora? No, absolutamente no tenemos ninguna denuncia, ninguna queja en contra del señor presidente. Adicionalmente, como le mencionaba, el día de hoy vamos a acudir a tener una reunión de trabajo conjunto. Hemos hecho muchísimas cosas en estos últimos meses, precisamente en una coordinación permanente con el doctor Saquicela, porque sabemos que además las cosas hay que hacerlas de manera orgánica.
que nos corresponde coordinar con el presidente de la Corte Nacional de Justicia desde la presidenta del Consejo de la Judicatura. Y eso lo estamos haciendo. Fíjese usted que en estos pocos meses de gestión del presidente Iván Saquicela hemos designado 10 coordinadores jurídicos, 18 subcoordinadores. Esto con el ánimo de fortalecer los despachos de los jueces y las juezas de la Corte Nacional, cuya además conformación es reciente a partir de este exitoso proceso de de designación que hemos llevado a cabo. La evaluación primero y luego la designación o el concurso para renovar la Corte Nacional de Justicia se mantienen en firme. Hubo cuestionamientos, me parece que se interpuso incluso acciones ante la justicia constitucional, doctora. Voy a separar porque corresponde separar, ya que son dos procesos totalmente diferentes. Y me voy a referir, Fabricio, al último, que es el que pues más nos atañe ahora. El proceso de selección de juezas y jueces de Corte Nacional de Justicia. Un proceso altamente metodológico, un proceso técnico y transparente. El Consejo de la Judicatura no pone las calificaciones, la ponen los reconocidos juristas que integran los comités, por ejemplo, de profesionales. Hacen las preguntas, no el Consejo de la Judicatura, los distinguidos juristas que integra, por ejemplo, el comité de catedráticos, quienes recalificaron, no el Consejo de la Judicatura, sino los distinguidos magistrados y jueces actualmente en funciones. Entonces, ellos ingresan a esta Corte Nacional de Justicia sin ninguna impugnación. Ninguno de ellos en la fase de impugnación ciudadana recibió una sola impugnación, lo cual desde ya nos da una garantía de legitimidad de origen. Decía además de la importancia de conformar los equipos para que los jueces puedan trabajar. Hemos designado a 20 operadores entre asistentes administrativos y ayudantes judiciales. 50 personas se integran a la Corte Nacional, 50 personas de primer nivel, con experiencia, con un proceso de selección para apoyar a los jueces. Y, nótese, Fabricio, en plena restricción presupuestaria. En medio de las restricciones presupuestarias, el Consejo de la Judicatura ha hecho el esfuerzo. ¿Por qué? Porque esto sí nos corresponde. Designar jueces, llevar a cabo concursos, designar personal operativo. Lo que no nos corresponde es interferir en la administración de justicia y decir que por un suceso que tiene que ver con una vocalía del Consejo de la Judicatura se van a echar abajo decisiones jurisdiccionales. Esto es totalmente errado, es totalmente antijurídico y es irresponsable pretender confundir a la ciudadanía y pretender generar inestabilidad. Doctora María del Carmen Maldonado, las últimas reformas aprobadas por la Asamblea Nacional y que están en plena vigencia, tanto al Código Orgánico de la Función Judicial cuanto a la ley notarial, definieron finalmente la situación de las notarias y notarios de los 221 cantones del país. Estableció justamente la posibilidad de una reelección con base en una evaluación, a su vez esa evaluación con base en el cumplimiento de estándares de rendimiento. Y la propia reforma establece que el Consejo de la Judicatura debe elaborar justamente la reglamentación correspondiente para la aplicación de estos estándares de rendimiento. ¿Cómo está este proceso, doctora Maldonado? El antecedente que usted acaba de mencionar es el correcto. Nosotros tenemos ahora que proceder con una evaluación a los notarios para entonces determinar quiénes pueden permanecer en las notarías y quiénes no. Esto por disposición, como usted lo ha manifestado, de la ley reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial. Estamos en este momento en pleno proceso de evaluación a fiscales. Tenemos alrededor de 800 fiscales en proceso de evaluación y esto, como usted comprenderá, requiere un gran esfuerzo institucional y por esa razón pues esperamos ya salir de este proceso para continuar con el proceso de evaluación a notarios y antes incluso evaluación a cortes provinciales y a tribunales contencioso administrativo y tributarios. Ese será nuestro segundo paso en cuanto a evaluación. O sea, así por el pleno del organismo
en la determinación de nuestros proyectos emblemáticos que tuvimos a inicio de año. A ver, para clarificar, en este momento están llevando adelante la evaluación a 800 fiscales. Luego de eso, ¿se viene la evaluación a quiénes? Cortes provinciales y tribunales de lo contencioso administrativo y tributario. Y de ahí viene la evaluación a los notarios. Ya sea paralelamente, tendremos que iniciar la evaluación a notarios. Así es como, insisto, lo ha definido el Pleno del organismo, que es el órgano que establece las políticas a inicios de año. Para el caso de los notarios, y esa era mi inquietud, tomando en cuenta la última reforma, ¿hay que hacer una reglamentación para la aplicación de esos estándares de rendimiento o ya no haría falta una reglamentación tomando en cuenta que ya la ley establece los estándares de rendimiento, doctora? ¿Cómo se aplicaría eso en el caso de los notarios? Siempre y en todo caso, por garantizar el derecho a la seguridad jurídica, también la ley, por su carácter de general, necesita un reglamento para poder aplicar con mayor especificidad y, insisto, tutelando la seguridad jurídica, en este caso de los evaluados. Por esa razón, nosotros tenemos ya en marcha la preparación de las normas respectivas para estos procesos de evaluación. También nos encontramos ya por aprobar una norma que nos ha tomado algún tiempo, que es esta norma para el ingreso, para los concursos de selección, para el ingreso a la carrera, a las carreras de la función judicial. Esa norma pues también ya la tenemos avanzada. Hemos avanzado también en otras normas, ya que me toca el ámbito normativo, Fabricio, le voy a aprovechar. Hemos avanzado también en la expedición del reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria para servidores de la función judicial. Esto también en aplicación ya con las reformas que nos trajo la sentencia de la Corte Constitucional 319-CN, así como la última ley reformatoria del Código Orgánico de la Función Judicial. ¿Cuánto tiempo prevé que les tome todavía la evaluación a los fiscales? Y más o menos en el horizonte, ¿cuándo iniciarían las otras evaluaciones, doctora? La evaluación para los fiscales está con un cronograma de finalización máximo e impostergable del mes de diciembre. O sea, las otras evaluaciones serían en 2022, entonces. Podríamos, esas precisiones, Fabricio, no las tengo de manera exacta, porque si nosotros podemos lograr avanzar ya paralelamente, al menos con los inicios de las otras evaluaciones, lo haríamos. Todo depende, recordemos, de que fuimos sometidos a un recorte de personal debido a los recortes presupuestarios. Las instituciones ahora atravesamos por momentos realmente difíciles. No es lo mismo administrar la bonanza que administrar la austeridad. Y por lo tanto, pues no hemos recortado personal jurisdiccional. Hemos tenido que recortar personal administrativo y contrariamente a lo que muchas personas afirman sin saber, en la función judicial y en el Consejo de la Judicatura nosotros tenemos un 80% de personal jurisdiccional frente a un 20% de personal administrativo. ¿Por qué? Porque el personal jurisdiccional es el que conforma los equipos de los jueces, es decir, ayudantes judiciales, técnicos de ventanilla, gestores de archivo, secretarios, jueces. Ese es el personal jurisdiccional. El personal administrativo apenas el 20%, cada vez con más reducciones. Doctora, dos cosas finales. La primera, la construcción de la reglamentación para la evaluación de los notarios se lo hará en diálogos con ellos a través de la Federación Ecuatoriana de Notarios. ¿Lo van a hacer así? ¿Están dialogando con la Federación Ecuatoriana de Notarios, doctora? A ver, mi querido Fabricio, nosotros mantenemos un canal permanente de diálogo, no solamente con los notarios, lo hacemos con todos nuestros órganos, con nuestros órganos autónomos, con la Fiscalía, la Defensoría en especial, con quienes permanentemente estamos coordinando acciones, pero de manera permanente, al igual que con los órganos jurisdiccionales, con la Corte Nacional, por supuesto, acciones en el ámbito administrativo, no en el ámbito jurisdiccional, como se quiere hacer pensar a la ciudadanía. ¿O será que quizá ciertas personas sí lo hacen en el ámbito jurisdiccional? Nosotros no. Luego también,
con los notarios, nosotros mantenemos canales de diálogo con todos. La estructuración de la norma es una competencia de la institución. Está dada en el artículo 183, numeral 10 de la Constitución de la República, y siempre vamos a cumplir con las competencias que nos da la Constitución y la ley. Correcto. Y lo último, ¿por qué renunció el director general o el director nacional de la Judicatura, el doctor Pedro Crespo, doctora? ¿Le pidieron la renuncia? ¿Hubo algún impasse? ¿Qué pasó ahí? Bueno, considero que, como ustedes saben, pues siempre es necesaria una oxigenación, un relevo, definitivamente también la incorporación de 2 nuevos vocales, el vocal Javier Muñoz Intriago como delegado del Ejecutivo ante el Consejo de la Judicatura, porque así lo plantea la Constitución, y la abogada Elsie Celi, vocal suplente del ex vocal Fausto Murillo, pues también ellos piensan en la oxigenación del sector administrativo del Consejo de la Judicatura, y por eso pues al cabo de más de 2 años de gestión, ahora tenemos un nuevo director general que es el doctor Mauricio Riofrío, una persona muy calificada, muy solvente y sobre todo con solvencia ética demostrada durante 30 años de servicio al país. Correcto. Doctora Maldonado, gracias por estos minutos para conocer cómo están las cosas a nivel del máximo organismo administrativo de la función judicial, que es el Consejo de la Judicatura. Muy amable, doctora. Muchísimas gracias y buenos días con todos. Para más información, visita nuestra página web y síguenos en las redes sociales.